Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Estamos viendo como en estas últimas horas por fin Bitcoin empieza a tener un poquito más de actividad. Ya llevamos unos cuantos días un poquito aburridos, pero bueno, ya decíamos anteriormente que probablemente estábamos muy cerca de iniciar la ruptura del equilibrio y tras estos movimientos que estamos viendo en estas últimas horas, podemos decir que efectivamente el equilibrio se está rompiendo y también por lo tanto están llegando las oportunidades operativas. Os recuerdo que actualmente teníamos dos resistencias importantes. Primero esta en los 43.300 y luego la estructura tenía una resistencia en los 43.760. La primera resistencia ya fue rota y además es importante recalcar lo siguiente, y es que en cierta manera se debe gracias a la presión compradora que entró en la zona de los VWAPs. Y tras esta presión compradora que hemos visto es cuando el precio ha conseguido romper esta resistencia. Y no solo esta, pero como veis continúa con ese movimiento alcista. Y lo más importante de todo, las rupturas de las resistencias que han sido en esta vela de aquí y en esta otra vela, como veis, están siendo acompañadas con bastante volumen. Vemos justo en esas dos velas picos de volumen muy importantes y que por lo tanto podrían demostrar la intencionalidad alcista en este caso. Además, si habéis visto vídeos anteriores, comentábamos que sobre esta zona había muchísima liquidez por parte de los short. Luego estaremos revisando las herramientas como siempre, pero después de este movimiento alcista, obviamente han limpiado gran parte probablemente de la liquidez que había. A nivel operativo, lo que esperaríamos para poder valorar compras en esta situación primero sería un retroceso intentando consolidar la ruptura sobre los 43.780. Ya que en caso de ver un rechazo agresivo y volver a buscar equilibrio en esta zona operativa, tendríamos que estar valorando shorts en el momento de la consolidación, valorando esto como potencial sacudida. Todavía no sabemos si esto es una sacudida, pero la clave será si el precio rechaza estos niveles operativos después de haber buscado toda esa liquidez que comentábamos, porque ya no es solo que se esté llevando liquidez que había dentro de la estructura sobre esta zona, sino que se está llevando toda la liquidez que había por encima de estos máximos. También es importante que recordemos que aquí tenemos una resistencia en los 44.700, que es la resistencia de la estructura del gráfico de 4 horas. Así que también es importante ver qué tipo de reacción tiene el precio sobre estos niveles después de haber tenido este intento de ruptura pero terminar reingresando en la estructura. Ya el que haya aceptado estos precios me resulta un poco extraño, porque primero considerábamos la sacudida esto de aquí, pero finalmente podría ser esto el evento de sacudida. Si se termina confirmando la distribución en estos niveles, todavía podríamos valorar setups bajistas, teniendo en cuenta que tendría que rechazar toda esta zona operativa dentro de la estructura, pero es importante un rechazo agresivo y que después continúe este rechazo tras haberse completado la distribución en estos niveles. Si terminamos viendo una ruptura también de esta resistencia, estaríamos esperando a lo mismo, una consolidación posterior a la ruptura, que además sería importante esa consolidación si rechazamos también esta zona de nodos. Y como siguiente objetivo entonces ya podríamos poner la zona de los 47.180, que os recuerdo que es esta zona que rechazó de forma agresiva el precio. Ahora pasamos a revisar las herramientas. Como comentábamos anteriormente, había mucha liquidez por parte de los short y ya se han llevado toda la liquidez que había en las zonas que más cargadas estaban. Además ha sido milimétrico, como veis justo ahora mismo lo han alcanzado hace escasos minutos. Todavía queda un poco de liquidez, sobre todo hasta los 44.610, pero el principal objetivo ya ha sido alcanzado, que era toda esta zona que está de color rojo. Y de hecho, como veis, el precio ha tenido aquí cierta reacción. A medida que iban liquidando posiciones, como veis, las velas han ido como retrocediendo, pero continuaba esa presión compradora. Y lo más curioso de todo es que la herramienta nos ha anticipado ese movimiento alcista. Ayer comentábamos que quizás en esta zona podría ser ya donde atacasen esta liquidez, pero pasadas algunas horas, como veis, terminó retirándose la señal de fortaleza y ahora, hace algunas horas, volvimos a ver esta señal de tendencia alcista a nivel 3 justo antes de que comenzasen a limpiar todo este clúster, por lo que a nivel operativo, Trading Different nos ha vuelto a dar una oportunidad. Os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces a todas estas herramientas. De hecho, si visteis el análisis de esta mañana, comentábamos que era bastante probable que el precio por lo menos visitase la zona de los 43.400 a buscar esta liquidez por parte de 100x. Luego entró más liquidez aquí, como veis, más adelante por un rechazo que hubo, pero enseguida se lo llevó todo por delante. Y ahora mismo donde estamos viendo más liquidez por parte de 100x es en los 42.740. Por parte de 50x se han llevado toda la liquidez que había, como veis donde más había era en esta zona, pero se han llevado hasta la zona donde había un poquito de liquidez. Se
han llevado todo el clúster por completo. Y por parte de 25X todavía queda liquidez, no queda tanta porque la mayoría se la han llevado ya, pero queda hasta los 44.490 más o menos, la zona que estaba más cargada, y todavía un poquito más hasta los 44.640. En Bookmap veíamos ventas aquí en los 43.900, las han absorbido, también entró volumen de compras en los 42.800 y ahora aparecen algunas ventas sobre los 44.900. También cierto volumen aquí intentando frenar al precio. Y algo también muy curioso, mirad en el Multibook, comentábamos esta mañana que habían retirado órdenes de venta que había aquí intentando frenar al precio en los 43.500 y tras esto es cuando ha podido iniciar el movimiento alcista. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher, por el contrario, seguimos viendo que hay más liquidez por parte de los long, desde los 42.665 hasta los 41.200, con pico de liquidaciones en los 42.040, y este movimiento alcista estamos viendo como comenzó siendo liderado por Binance, pero lo están acompañando casi todos los exchanges. Están metiendo compras muy agresivas, apoyando este movimiento alcista. Y en los mapas de corto plazo vemos más liquidez por parte de los long. Tenemos desde los 43.530 hasta los 43.287 y desde los 43.170 hasta los 42.725.